Cementerio de mascotas. Mi nombre es Julia, y soy veterinaria en un pequeño pueblo que parece haberse quedado suspendido en el tiempo. No es un lugar especialmente extraño ni macabro, pero tiene sus secretos, como todos los pueblos pequeños. La gente habla poco y con miradas reservadas, especialmente sobre los rincones más antiguos y olvidados, aquellos donde el aire se siente más pesado y el viento parece traer ecos de cosas que preferiríamos ignorar. Todo comenzó cuando acepté un puesto en la clínica veterinaria del pueblo. Era el único lugar que aceptaba consultas nocturnas, y me gustaba esa tranquilidad de trabajar de noche, lejos de los ruidos del día. A menudo me tocaba regresar a casa tarde, conduciendo por una carretera que pasa junto a un cementerio de mascotas que, según me habían dicho, había sido descuidado por años. Solo unas pocas lápidas seguían de pie, y la mayoría se encontraban cubiertas de maleza y barro seco. Nadie lo visitaba. La idea de tener un cementerio de mascotas olvidado a la entrada del pueblo tenía algo de triste, pero no me preocupaba hasta que comencé a ver la figura. La primera vez que lo vi, pensé que era un perro callejero. Era negro como la misma noche, una sombra con forma de perro, aunque sus proporciones no parecían del todo naturales, como si estuviera hecho de humo o sombras densas. No dejaba de mirarme desde la orilla del cementerio, inmóvil, con aquellos ojos brillantes como dos brasas. Había algo inquietante en su postura, en cómo parecía observarme con una inteligencia que no esperaba de un animal. Aceleré el paso, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda, pero esa no fue la última vez que lo vi. Cada noche, al regresar a casa, la figura estaba allí, como esperándome. A veces en la carretera, otras veces en la distancia, cerca de mi casa, y cada vez parecía acercarse un poco más. Al principio, intenté convencerme de que solo era un perro que buscaba compañía o comida. Tal vez se había acostumbrado a verme pasar todas las noches y eso explicaba por qué me seguía. Pero a medida que los días avanzaban, esa explicación se hizo menos plausible. Una noche, mientras conducía bajo la escasa luz de la luna, sentí que algo me observaba desde el asiento trasero. Volteé rápidamente el retrovisor y lo vi. El perro negro estaba sentado allí, con sus ojos rojos clavados en mí. Frené bruscamente y el auto derrapó. Al mirar de nuevo, la figura ya no estaba, y solo el silencio de la noche y mi propia respiración me acompañaban. A partir de entonces, el perro no se limitó a seguirme solo en el camino. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un lamento, un sonido bajo y lastimero, que parecía provenir de algún lugar cerca de mi ventana. Me levanté lentamente, con el corazón martillando en mis oídos, y al mirar hacia afuera, allí estaba él, de pie en la acera, observándome con sus ojos rojos y brillantes, tan intensos que parecía perforar la oscuridad misma. Su lamento se hizo más agudo, un sonido de desesperación y angustia que parecía golpear mis sentidos y hacerme recordar algo olvidado, un dolor enterrado en mi memoria. Comencé a escuchar el lamento todas las noches, siempre a la misma hora, siempre acompañado de aquella mirada fija que parecía atravesar mi alma. No importaba si cerraba las ventanas o si encendía todas las luces de la casa, el sonido traspasaba cada rincón, envolviéndome en una bruma de terror inexplicable. Empecé a perder el sueño, mis días se volvieron una niebla de cansancio y paranoia, hasta que un colega me recomendó tomarme unos días libres. Acepté, pensando que me vendría bien alejarme un poco, respirar. Pero esa fue una decisión que lamentaría profundamente. Aquella noche, en mi última ronda por el pueblo antes de mi descanso, decidí pasar cerca del cementerio de mascotas. No sé qué me llevó a hacerlo, quizá la absurda esperanza de que al enfrentar el lugar y a la criatura, podría sacudirme de una vez esa extraña paranoia. Pero al entrar en el camino que conducía al cementerio, la niebla comenzó a espesarse. El aire era denso, frío, y había un silencio antinatural, como si el mundo contuviera el aliento. La puerta del cementerio estaba rota, apenas un marco desvencijado que crujía con el viento. Entré con paso lento, mi linterna iluminando las lápidas rotas y la hierba alta que cubría los pequeños montículos de tierra. El ambiente era sofocante, como si el propio aire fuera hostil.
Entonces lo vi, al fondo del cementerio, una figura canina que me observaba en silencio, con esos ojos rojos y fijos que tanto me atormentaban. El perro comenzó a moverse, caminando hacia mí con lentitud. Podía ver con claridad cada detalle, su pelaje negro y enmarañado, su cuerpo desproporcionado, y esos ojos, dos puntos de fuego en la oscuridad. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí una presión en el pecho, una fuerza invisible que me impedía moverme o siquiera apartar la mirada. Mientras avanzaba, su lamento comenzó de nuevo, un sonido hueco, como si viniera de algún lugar profundo y remoto, de una herida en el tiempo. Mi linterna parpadeó y, por un instante, creí ver algo más. Bajo el pelaje ennegrecido y el aura de sombras, había algo que parecía humano, una figura que se fusionaba con el animal, como si fuera una amalgama de dolor y resentimiento que hubiera tomado esa forma para seguir existiendo. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Y entonces, el perro detuvo su avance y se quedó mirándome fijamente. No había amenaza en su mirada, sino una especie de comprensión sombría, un conocimiento que me era vedado y que, sin embargo, parecía resonar en lo más profundo de mí. Fue en ese momento que escuché algo, una voz en mi mente, o quizás solo un pensamiento extraviado, una frase que se repetía en susurros: todos volvemos a lo que amamos, incluso en la muerte. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, atrapada en la mirada de esa criatura. Cuando finalmente pude moverme, sentí mis piernas débiles, como si llevara horas de pie. Corrí sin mirar atrás, mis pasos resonando en el suelo cubierto de maleza, hasta que finalmente alcancé la salida del cementerio. Apenas llegué a casa, me encerré y encendí todas las luces. Me sentí atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, el lamento comenzó de nuevo, aún más fuerte, más desesperado, como si el perro estuviera dentro de mi casa, caminando lentamente por los pasillos, acercándose a mi cuarto. Sentía su presencia, el peso de su mirada atravesando las paredes, escuchando cómo su respiración pausada se unía a los latidos acelerados de mi corazón. Pasaron los días y el lamento no cesó. Empecé a encontrar pequeñas huellas de barro en el suelo de mi casa, restos de tierra que aparecían inexplicablemente en mis zapatos, como si el cementerio de mascotas se aferrara a mí, intentando arrastrarme hacia su oscuridad. Empecé a dudar de mi propia cordura, y los demás parecían notarlo también, incluso dejé de recibir visitas, y mi casa se convirtió en una especie de prisión donde el lamento del perro negro era el único sonido que rompía el silencio. Una noche, decidí enfrentarme a él. Llevaba demasiado tiempo atrapada en su presencia, sin poder descansar, sin poder vivir. Salí al patio, con una linterna y mi último atisbo de valentía. Allí estaba él, en la esquina del jardín, mirándome en silencio, su lamento convertido en un murmullo lastimero, como si suplicara algo. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, con la voz temblando. Y entonces lo entendí. No era él quien buscaba atormentarme, sino algo mucho más profundo. Él solo era un guardián, una sombra que había cruzado el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Su lamento era un eco de todas las almas olvidadas, aquellas que no habían encontrado la paz y que, de alguna forma, se habían quedado atrapadas en el cementerio de mascotas. Sentí una punzada de compasión y horror, y en ese momento, comprendí que debía hacer algo por ellas. A la mañana siguiente, fui al cementerio con flores y velas, y las dejé en cada una de las tumbas que aún estaban visibles. No sabía si eso serviría de algo, pero era todo lo que podía ofrecer. Y, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no escuché su lamento. Pasaron los días y mi vida comenzó a recuperar la normalidad, pero sabía que el perro negro seguía allí, vigilando, custodiando aquel cementerio abandonado. Aunque el miedo nunca me abandonó del todo, aprendí a vivir con él, sabiendo que hay cosas que existen en la penumbra y que no pueden ser comprendidas, solo respetadas. El caballo negro. En un pequeño pueblo de México, de esos que parecen sumidos en un letargo ancestral, mis amigos y yo encontramos algo que muchos preferían olvidar, un cementerio abandonado, pero no cualquiera, sino uno donde las viejas haciendas de la región enterraban a sus animales de trabajo. Era un lugar extraño, casi maldito,
un terreno extenso cubierto de maleza, con cruces toscas y desgastadas por el tiempo. Nadie sabía con exactitud cuántos años tenía, y aunque las generaciones más viejas hablaban de él en susurros, siempre hacían una mueca de disgusto cuando se tocaba el tema. La curiosidad nos ganó. Éramos adolescentes, en busca de emociones y con la insensata convicción de que nada podía hacernos daño. Una tarde, mientras explorábamos la periferia del pueblo, alguien sugirió que fuéramos al cementerio de animales al caer la noche. Las historias eran simples supersticiones, nos decíamos, no había por qué temer. Llegó el momento. La luna apenas se asomaba tras una capa de nubes densas, arrojando una luz espectral sobre el camino de terracería que conducía al cementerio. El aire era frío y húmedo, y a pesar de que aún no habíamos llegado, podía sentir una opresión en el pecho, como si algo, o alguien, supiera que estábamos por profanar un terreno sagrado y olvidado. Caminamos en silencio, apenas rompiendo el mutismo con risas nerviosas y comentarios para disimular el creciente miedo que sentíamos. Apenas cruzamos la entrada improvisada de aquel lugar, el ambiente cambió. Ya no era solo la oscuridad, ni el crujido de nuestras botas sobre las piedras sueltas. Había algo más, algo invisible pero innegablemente presente. Un olor rancio se impregnaba en el aire, como a tierra mojada mezclada con un aroma metálico, casi a sangre oxidada. Los árboles que rodeaban el cementerio parecían vigilar, sus ramas secas arañaban el cielo, formando figuras inquietantes contra la penumbra. Mis amigos comenzaron a bromear, tratando de calmar el ambiente, pero yo ya no podía ignorar esa creciente sensación de que algo nos observaba. Entonces, fue cuando escuchamos el primer sonido. Al principio, era leve, como un eco distante de cascos resonando en algún lugar invisible. Me dije a mí mismo que eran los nervios, que quizás los otros también estaban escuchando sus propios miedos. Pero el sonido se hizo más fuerte, con un ritmo persistente que retumbaba en la tierra. Las pisadas no se acercaban, pero tampoco se alejaban, giraban a nuestro alrededor, sin dejarse ver, como si trazaran un círculo invisible. La tensión en el aire era tan palpable que el silencio de mis amigos lo decía todo. Ellos también escuchaban. De repente, un relincho atravesó la noche, como un grito desgarrado que se clavó en lo más profundo de mi mente. Era un sonido inhumano, lleno de agonía, y pude sentir cómo se erizaban todos los vellos de mi cuerpo. Fue en ese momento que noté un aliento caliente en mi cuello, un soplo fétido y húmedo que me hizo girar instintivamente. No vi nada al principio, solo una sombra densa, más oscura que la noche misma, que parecía moverse, latir en el espacio. Era una figura enorme, alargada y deformada, con lo que parecían ser ojos brillantes que destellaban un rojo intenso, mirándome desde algún lugar entre el vacío y mi propia mente. No eran los ojos de un animal, eran ojos antiguos, llenos de odio y tristeza, una mezcla de emociones que me congeló el alma. Sin poder controlar el temblor en mis manos, di un paso atrás, tropezando con una cruz rota a mis pies. Al tocar el suelo, sentí algo húmedo en mis dedos, como si la tierra misma estuviera sangrando. Intenté levantarme, pero sentí como si algo, una fuerza invisible, me empujara hacia abajo, como si la tierra me reclamara. Grité el nombre de uno de mis amigos, pero cuando giré la cabeza, ellos ya no estaban. Estaba solo. Los sonidos se hicieron más fuertes, el galope de los cascos retumbaba en mi cabeza y los relinchos resonaban a mi alrededor, cada uno más cercano, más desesperado. Traté de correr, pero mis piernas no respondían, como si una mano invisible las mantuviera ancladas en aquel lugar. Miré hacia el suelo y vi algo que me heló la sangre, las marcas de cascos en la tierra no eran viejas, eran frescas, tan frescas que el barro aún chorreaba en ellas. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de ser podía dejar esas huellas? Me atreví a mirar hacia adelante, y fue entonces cuando la vi, una figura deforme, un caballo negro, de ojos inyectados en sangre, pero su cuerpo era una aberración de hueso y carne podrida. Caminaba hacia mí, cojeando, pero sus pasos eran firmes, llenos de una determinación inhumana. Su cabeza colgaba a un lado, como si alguien la hubiera roto y dejado colgando en un ángulo imposible. Su relincho era apenas un susurro, un eco de sufrimiento que se incrustaba en mis oídos y me perforaba el alma.
Cuando el caballo llegó a unos metros de mí, lo vi claramente. No era un animal cualquiera, parecía más una amalgama de todas las criaturas enterradas en ese lugar, un ente nacido del sufrimiento y el abandono, un espíritu atormentado que se alimentaba de nuestra presencia, de nuestro miedo. Su piel era un mosaico de cicatrices y llagas abiertas, y sus ojos brillaban con una furia antinatural, como si pudiera ver cada uno de mis pecados, cada acto de crueldad humana que alguna vez se había cometido en aquel suelo maldito. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Quería moverme, correr, escapar de esa visión infernal, pero mi cuerpo se negaba a responder. El caballo dio un paso más, y entonces sentí una presión indescriptible en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. En mi mente resonaban voces, susurros llenos de odio y lamento, voces de los animales que habían sido sacrificados en ese lugar, voces que maldecían a la humanidad y a todo aquel que se atreviera a profanar su descanso eterno. De alguna forma, encontré la fuerza para mover mis piernas y salir corriendo. Corrí a través de la oscuridad, tropezando con las tumbas, con las raíces que se aferraban al suelo como manos espectrales. Podía escuchar detrás de mí el galope de aquellos cascos, cada vez más frenético, cada vez más cercano. No miré atrás, no podía arriesgarme a ver esa figura demencial siguiéndome, a sentir ese aliento podrido en mi cuello de nuevo. Finalmente, llegué a la entrada, donde mis amigos me esperaban. Sus rostros estaban pálidos, reflejando el horror en mis ojos. Nadie dijo una palabra. En silencio, corrimos de vuelta al pueblo, con el sonido de esos cascos aún resonando en nuestras cabezas. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos mirándome desde la oscuridad y escuchaba el relincho de esa criatura maldita. Su imagen quedó grabada en mi mente como una cicatriz que jamás podría borrar. A partir de esa noche, supe que había cosas que no debíamos tocar, secretos que la tierra guarda por razones que no entendemos y que, por nuestra propia seguridad, debemos dejar en paz. Con el paso de los días, intenté olvidar, convenciéndome de que todo había sido una pesadilla colectiva, un truco de la mente, el resultado del miedo y la oscuridad. Pero cada vez que pasaba cerca de aquel lugar, podía sentirlo. Algo seguía ahí, vigilando, esperando, como si mi presencia hubiera despertado una ira que jamás se apaciguaría. Algunos de mis amigos intentaron regresar, convencidos de que habían dejado algo atrás, pero todos ellos regresaron con el mismo silencio perturbador, con las mismas miradas vacías que yo reconocía. No volvimos a hablar del cementerio, pero en nuestras pesadillas, en los rincones de nuestras mentes, seguía existiendo. Y ahora, a pesar del tiempo que ha pasado, en las noches en las que el viento sopla con una fuerza extraña y el cielo se cubre de nubes pesadas, puedo escuchar ese galope lejano, ese relincho de dolor que atraviesa la distancia y me recuerda que, aunque yo haya dejado atrás el cementerio, él nunca ha dejado de seguirme. El cementerio del zoológico. Mi nombre es Alejandra, y soy de Chile. Desde hace algunos años, vivo en una pequeña casa cerca de un cementerio inusual, un sitio peculiar y abandonado dedicado exclusivamente a aves exóticas. Este lugar, oculto entre matorrales altos y enredaderas que parecen vivas, solía pertenecer a un zoológico que cerró hace décadas. Nadie lo visita, ni siquiera los animales, como si existiera una especie de barrera invisible que apartara la vida de ese terreno. Y es aquí donde comienza mi historia. Era una noche fría y clara, el aire casi inmóvil, como si todo el paisaje estuviera en una especie de letargo invernal. Me preparaba para dormir, cuando de repente escuché un sonido que me heló la sangre, el canto de un loro. Pero no era un canto alegre ni vibrante, era un sonido rasposo, hueco, como si el loro estuviera siendo estrangulado o se ahogara en sus propias palabras. Me incorporé de un salto, los pelos de la nuca erizados, y agucé el oído, intentando comprender si solo había sido un producto de mi imaginación. El sonido cesó de repente, como si se hubiera disuelto en el aire. Pero aquella noche no pude dormir. Cerraba los ojos, y el lúgubre canto del loro seguía resonando en mi mente, repitiéndose como un eco lejano, cada vez más apagado, pero imposible de ignorar. Y entonces comenzaron las visiones. Al principio, pensé que eran solo sombras o ilusiones producidas por mi cansancio.
Sin embargo, cuando veía por la ventana en las madrugadas, notaba una figura negra, flotante, con un contorno difuso, como si fuera un pájaro gigante surcando el cielo de mi patio. Algunas noches eran más de una figura y sus alas se agitaban de manera extraña, como si el viento estuviera a punto de desgarrarlas. Su vuelo era pesado, torpe y emitían un sonido leve, casi imperceptible, pero perturbador. Una especie de susurro áspero, entrecortado, que se repetía una y otra vez, como si estuvieran pronunciando palabras en un idioma que yo no entendía. Con el tiempo, empecé a notar que esos murmullos contenían patrones, sonidos que parecían palabras. No hablaban en un idioma humano, sino en algo más arcaico, profundo y ancestral. Había noches en las que los susurros eran tan fuertes que sentía como si estuvieran dentro de mi casa. A veces, incluso, parecía que pronunciaban mi nombre, extendiendo la última sílaba en un susurro largo y prolongado, como un aliento muerto que me erizaba la piel. Durante el día, trataba de sacarme esas visiones de la cabeza, convenciéndome de que todo era producto de mi mente. Pero algo me empujaba a investigar aquel cementerio de aves. Caminaba hasta su entrada, mirando las tumbas pequeñas cubiertas de musgo y las jaulas abandonadas entre los árboles. Todo en ese lugar tenía una quietud antinatural, una ausencia de vida que no era propia del bosque que lo rodeaba. Al adentrarme en el cementerio, el aire se volvía denso y un olor rancio y penetrante se apoderaba del ambiente, como el hedor de carne en descomposición, aunque sabía que esas aves habían muerto hacía años, tal vez décadas. Una noche, la curiosidad y la inquietud se hicieron insoportables. Agarré una linterna y decidí explorar el cementerio más a fondo. Caminé hasta el lugar donde estaban enterradas las aves, siguiendo una vieja ruta que serpenteaba entre arbustos y árboles retorcidos. A medida que avanzaba, noté que el aire se hacía más frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, resonando como un tambor en mis oídos. Llegué a la sección más antigua del cementerio, donde había pequeñas lápidas con inscripciones desgastadas. Encendí la linterna y leí algunos nombres: Tiki, 1972 a 1985, Rocco, 1965 a 1980, Aki, 1970 a 1979. Me detuve frente a una tumba que estaba a medio derrumbarse y, sin pensarlo demasiado, me arrodillé para observarla de cerca. La tierra alrededor estaba revuelta, como si alguien la hubiera excavado recientemente. Fue entonces cuando el sonido regresó. Un susurro, bajo y arrastrado, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, como si los pájaros enterrados ahí estuvieran intentando salir a la superficie. Las palabras eran apenas inteligibles, pero había algo en ellas que me aterraba profundamente. Empecé a retroceder, pero algo invisible me retenía, como si una fuerza oscura me sujetara, impidiéndome escapar. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo, y sentí una presencia a mi alrededor, algo frío y pesado, como un manto de plumas húmedas que me cubría y me asfixiaba. Intenté encender la linterna de nuevo, pero mis manos temblaban, y cada vez que la prendía, solo veía destellos fugaces de aquellas sombras aladas rodeándome, como buitres acechando a su presa. Logré salir del cementerio aquella noche, pero los susurros no me abandonaron. Incluso en la seguridad de mi casa, los escuchaba detrás de las paredes, en el viento que rozaba las ventanas y a veces en el murmullo del agua en la ducha. Eran palabras vacías y sin sentido, pero llenas de un dolor antiguo, como si aquellas aves intentaran comunicarme algo que no podían expresar con su limitado lenguaje de susurros y alaridos. Los días se volvieron interminables, las noches una tortura constante. Empecé a soñar con aquellas aves, sus picos desgarrados, sus ojos apagados, mirándome fijamente desde la oscuridad. En uno de esos sueños, me encontraba de pie en el centro del cementerio, rodeada por cientos de sombras de aves, y todas repetían la misma palabra una y otra vez: renace. Me desperté gritando, empapada en sudor, y con un sabor amargo en la boca, como si hubiera tragado tierra. A partir de entonces, la actividad en mi casa se intensificó. Las sombras sobrevolaban mi ventana cada noche, y las paredes empezaron a crujir como si algo se moviera en su interior, rasgando y arañando, buscando una forma de salir.
Llegó un momento en el que no podía soportarlo más. Sentía que esas almas en pena me perseguían, que sus miradas vacías se clavaban en mí desde cada rincón oscuro de mi casa. Desesperada, decidí volver al cementerio una última vez, convencida de que, de alguna manera, enfrentándome a las tumbas, podría detener esta locura. Llegué al lugar en plena madrugada, cuando el silencio era más opresivo que nunca. Sin saber por qué, llevé conmigo una pala, como si alguna fuerza desconocida me empujara a escarbar en aquellas tumbas olvidadas. Comencé a cavar, sintiendo el peso de cada palada, mientras los susurros se intensificaban, rodeándome como un coro macabro. La tierra estaba húmeda y pesada, y a medida que cavaba, los murmullos se transformaron en lamentos y sollozos. Mis manos temblaban, pero algo me impulsaba a seguir. Finalmente, golpeé algo duro, un pequeño ataúd de madera, cubierto de musgo y podrido por los años. Lo abrí, y un hedor nauseabundo escapó del interior, llenando el aire con el olor de la muerte. Dentro del ataúd había restos de plumas y huesos quebrados, como si el pájaro hubiera luchado desesperadamente por escapar antes de morir. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi la figura de un hombre, o lo que parecía un hombre, con una túnica oscura y un rostro desfigurado, casi como si fuera una máscara rota. «Ronés», murmuró aquella figura, y el aire a mi alrededor se volvió tan frío que casi no podía respirar. Corrí de vuelta a casa, con la imagen de aquella figura grabada en mi mente y el eco de su voz repitiéndose en mis oídos. Al llegar, las sombras ya estaban esperándome, deslizándose entre las paredes, susurrándome en un lenguaje desconocido. Caí de rodillas en la sala, sintiendo que la locura se apoderaba de mí, y entonces lo comprendí: esas aves querían renacer, querían vivir de nuevo, y para hacerlo, necesitaban mi alma. Desde aquella noche, no he vuelto a ver la luz del día. Estoy atrapada en esta casa, prisionera de las sombras y los susurros. Cada vez que cierro los ojos, veo sus alas extendidas, sus garras afiladas, sus ojos muertos mirándome con un odio profundo, casi humano. Y ahora sé que están esperando el momento perfecto para arrastrarme con ellas al oscuro y silencioso cementerio donde sus cuerpos reposan, condenada a ser una de ellas, a vagar como una sombra sin descanso en busca de algo que jamás encontraré: la paz. Ahora, solo queda una última vela encendida en mi sala, y su llama titila, como si estuviera a punto de extinguirse. Cuando la oscuridad me cubra por completo, cuando el último rayo de luz se disuelva en las sombras, sé que ellas vendrán por mí. El cementerio de caballos. Desde que tengo memoria, siempre he vivido en esta zona rural, rodeado de llanuras interminables y caminos polvorientos. Aquí, entre los campos y colinas, se encuentra un pequeño cementerio de caballos, algo que podría parecer extraño para quienes no conocen nuestra historia. Los caballos eran el orgullo de mi abuelo y de muchos otros en este lugar, pues fueron ellos quienes, en sus mejores días, los entrenaron y los vieron galopar en las carreras de antaño. Eran tiempos de esperanza, de apuestas y de apuestas furtivas. Pero también tiempos de caídas y de sueños rotos. Con los años, esos caballos campeones fueron enterrados aquí, en una parcela especial que llamamos el Círculo de los Campeones. Nunca le presté demasiada atención al cementerio hasta una noche de invierno, cuando me encontré regresando solo después de una visita a casa de un amigo. El viento era helado y todo estaba sumido en una oscuridad inquietante. La luna, a medias cubierta por nubes, apenas iluminaba el camino. Cuando llegué cerca del cementerio de caballos, el silencio se volvió sofocante, como si incluso el viento se negara a soplar en aquel rincón olvidado. Fue entonces cuando escuché el primer relincho. Me detuve en seco. La piel se me erizó y un escalofrío me recorrió la espalda. No era el sonido de un caballo cualquiera, había algo en ese relincho que retumbaba con una tristeza profunda, casi una agonía. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna sombra, pero el cementerio estaba oscuro, inerte. Sin embargo, ahí estaban los sonidos, uno, luego otro, como un coro espectral que se deslizaba desde algún lugar en lo profundo del terreno. Decidí seguir caminando, pero mis pasos se hicieron lentos, cautelosos, como si una fuerza invisible me obligara a detenerme.
Justo en el centro del cementerio, donde alguna vez mi abuelo mencionó que estaba enterrado fantasma, el caballo que más victorias le dio, apareció una sombra. Era la figura de un caballo, pero no era sólida, era como una niebla oscura y densa que tomaba forma ante mis ojos. El caballo se movía en círculos, su figura fantasmagórica trotando sin descanso. Pronto, comenzaron a aparecer otros caballos, uno tras otro, cada uno adoptando la forma de esas sombras etéreas que parecían cobrar vida en la penumbra. Casi podía distinguir los músculos y el sudor que imaginaba debía brotar de sus cuerpos, pero en lugar de eso, solo había oscuridad. Daban vueltas una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno, en una carrera que jamás terminaría. Quise retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. El miedo se convertía en un peso físico que me mantenía inmóvil, y cada segundo que pasaba sentía como mi mente se hundía más en un abismo de terror. Uno de los caballos, el más grande, se detuvo justo frente a mí. Sus ojos, dos abismos negros, me observaban. Podía ver cómo se agitaban sus fosas nasales, aunque no emitía ningún sonido, solo esa presencia avasallante, esa mirada que me perforaba el alma. Decidí extender la mano, sin saber muy bien por qué. Quizás quería asegurarme de que no era real, de que solo estaba soñando o alucinando. Pero cuando mis dedos rozaron su piel, mi mano simplemente atravesó el aire. Era como si mi brazo se sumergiera en una bruma helada que absorbía todo el calor de mi cuerpo, dejándome temblando y con los dedos entumecidos. Ahí fue cuando supe que no volvería a ser el mismo. Aquel contacto con el caballo espectral abrió una puerta que nunca debería haberse abierto. Desde esa noche, los sueños comenzaron a perseguirme, llenos de imágenes de carreras en mundos sombríos, donde los caballos corrían sin descanso bajo cielos oscuros y llenos de relámpagos. Me veía ahí, entre ellos, sin poder moverme, atrapado en un lugar que no pertenecía a los vivos. Sus relinchos y sus miradas vacías se clavaban en mí y sentía como, con cada noche, algo de mí se desvanecía en aquella oscuridad. Intenté contarle a mi abuelo sobre estos sueños, pero él solo se limitaba a sacudir la cabeza y me decía que no hablara más de eso, que había cosas que era mejor no recordar. Pero no era fácil olvidar cuando cada noche esos caballos me visitaban, llevándome en sus carreras espectrales a través de campos desolados, siempre en círculos, siempre regresando al mismo punto, como si estuvieran atrapados en un ciclo sin fin. Una noche, decidí regresar al cementerio, convencido de que enfrentar esos horrores me permitiría librarme de ellos. Caminé hasta el mismo lugar donde había visto por primera vez a los caballos. El aire era espeso, casi como si el mismo lugar rechazara mi presencia, y a cada paso sentía un peso invisible que me apretaba el pecho. No había ni un sonido, ni un susurro de viento, nada. Parecía que el mundo entero se había detenido, conteniendo la respiración. Pero entonces, sin previo aviso, los relinchos comenzaron de nuevo. No uno o dos, sino decenas, como un estallido de ecos que venían de todas direcciones. Las sombras volvieron a aparecer, pero esta vez no estaban en calma. Los caballos corrían de un lado a otro, sus figuras más densas, más reales, sus ojos destellando en la oscuridad, fijos en mí. Era como si supieran que había regresado, como si esperaran por alguien que pudiera verlos, y finalmente habían encontrado a ese alguien en mí. De repente, el círculo que formaban se fue cerrando. Los relinchos se hacían más intensos, cada vez más cercanos, hasta que el sonido se transformó en un rugido ensordecedor. Me di cuenta de que ya no podía moverme, que el aire a mi alrededor se había vuelto denso y pesado, y los caballos, uno a uno, se fueron deteniendo alrededor mío. Sus formas se disolvían, pero sus ojos seguían ahí, vigilándome, estudiándome. Entonces, sin darme cuenta, murmuré una súplica al viento. No sé qué palabras dije, pero sentí que mis labios se movían, una oración desesperada pidiendo perdón, aunque no sabía por qué o para quién. Los caballos no respondieron. Solo se quedaron ahí, observándome, hasta que finalmente uno de ellos avanzó hacia mí. Esta vez no intenté tocarlo, simplemente lo observé, sabiendo que lo que pasaría a continuación estaba fuera de mi control. El caballo se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, su respiración gélida acariciándome la piel.
Podía sentir el odio en su mirada, un odio profundo, como si me considerara responsable de alguna traición olvidada en el tiempo. Lentamente, inclinó la cabeza y en un movimiento casi ritual, acercó su hocico a mi oído. Sentí su aliento como un vapor helado, y entonces, en un susurro, escuché palabras que parecían venir de un abismo antiguo, palabras que apenas pude entender pero que parecían resonar en lo más profundo de mi mente. El círculo debe completarse. Al día siguiente, desperté en el suelo, justo en el centro del cementerio, rodeado por una niebla que parecía querer atraparme de nuevo. Mis ropas estaban mojadas por el rocío, y el frío me calaba hasta los huesos, pero lo que más me inquietaba era la sensación en mis manos. Al mirarlas, noté que estaban cubiertas de tierra y barro, como si hubiera estado cavando. Sin saber cómo, comprendí lo que me había pasado. Había pasado toda la noche abriendo tumbas, desenterrando lo que quedaba de aquellos caballos, guiado por una fuerza que no comprendía, una fuerza que me llevaba a terminar algo que había quedado pendiente. Desde entonces, mis sueños han cambiado. Ya no sueño con caballos galopando, sino con tumbas abiertas y sus cuerpos, cada uno en un estado de putrefacción más avanzado, mirándome desde sus sepulcros con sus cuencas vacías. No me dejan en paz, y cada noche escucho sus relinchos, más cercanos, más insistentes. He intentado huir, alejarme de este lugar, pero siempre regreso, siempre termino en ese cementerio, cavando, sin poder recordar cómo llegué allí. Hoy he dejado esta nota, con la esperanza de que alguien, algún día, entienda lo que pasó aquí, lo que los caballos perdidos intentaron decirme. Tal vez fue mi destino cruzar ese cementerio aquella noche, tal vez siempre fui parte del círculo. Y aunque lo intente, sé que jamás podré escapar. Porque aquí, en este lugar de sombras, el pasado nunca se entierra por completo. En este rincón perdido del mundo, los caballos corren eternamente y yo corro con ellos. El maullido. Mi nombre es Marcos y tengo 32 años. Solía trabajar como guardia nocturno en un cementerio de mascotas. En teoría, no debería ser un lugar inquietante. Se trataba solo de animales, pequeñas criaturas cuyos dueños, en su amor y tristeza, querían brindarles un último descanso digno. Pero con el tiempo aprendí que ese cementerio tenía una atmósfera extraña, como si algo invisible y sofocante se escondiera entre las lápidas. A veces era solo una brisa helada que se deslizaba entre los árboles, y otras, una sensación pesada, oscura, que se aferraba a mis pensamientos. Sin embargo, siempre lo consideré como una paranoia pasajera, hasta aquella noche. Estaba caminando entre las lápidas, revisando que no hubiera nada fuera de lugar. El suelo estaba cubierto por una ligera capa de niebla, que se elevaba y se retorcía en espirales fantasmales alrededor de mis pies. El único sonido era el de mis propios pasos y, en ocasiones, el crujido de una rama que caía al suelo, provocando un eco tenue que se desvanecía en la inmensidad de la noche. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un maullido débil y lastimero, como el de un gato herido o perdido. Al principio, pensé que algún gato callejero se había colado. No era raro ver a alguno deambulando por ahí, atraído quizás por el silencio o por el aroma de los restos enterrados. Lo que me pareció extraño fue que, al tratar de encontrar al origen del sonido, no había rastro alguno del animal. Caminé entre las lápidas, llamando suavemente, pero nada. El maullido se había apagado, como si el gato hubiera sentido mi presencia y se hubiera escondido. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, mis ojos captaron algo en la penumbra, sobre una tumba antigua, olvidada y cubierta de maleza. Era un gato, o eso parecía. Un felino blanco, de ojos amarillentos que brillaban con una intensidad casi enfermiza bajo la escasa luz. Su mirada era fija, casi como si me estuviera observando, no observando, sino juzgando. Sentí una incomodidad profunda que no había experimentado antes, un frío que parecía provenir del centro de mi pecho y extenderse a cada rincón de mi cuerpo. Di un paso hacia él, tratando de verlo mejor. Pero en cuanto avancé, el gato desapareció. No se escabulló ni se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si jamás hubiese existido. No escuché ningún ruido, ni el crujir de las hojas bajo sus patas.
Era como si la figura misma se hubiera disuelto en el aire, dejando atrás solo una presencia, una marca invisible que se quedaba impregnada en el lugar. Desde esa noche, cada vez que el reloj marcaba la medianoche, escuchaba el mismo maullido. No importaba en qué lugar del cementerio estuviera, el sonido llegaba, a veces de lejos, otras tan cerca que podía jurar que lo tenía justo detrás de mí. En más de una ocasión, giré de golpe, esperando encontrar al gato. Pero siempre estaba solo, envuelto en la niebla y el silencio sofocante de aquel lugar maldito. Con el paso de los días, el maullido se convirtió en algo más que un simple sonido. Era una presencia, un eco que se adhería a mi piel y se colaba en mis sueños, transformando mis noches en pesadillas confusas y perturbadoras. Veía al gato blanco, siempre en el mismo lugar, sobre la misma tumba, con la misma mirada penetrante. En mis sueños, cuando intentaba acercarme, sentía algo jalándome hacia atrás, como si una fuerza invisible quisiera impedirme llegar hasta él. Finalmente, decidí investigar la tumba donde vi al gato por primera vez. Las letras estaban desgastadas por los años y casi no se leía el nombre, pero al cabo de unos minutos logré descifrarlo: Dante. La fecha era antigua, de al menos unos 30 años atrás. Bajo el nombre, en letras pequeñas y medio borradas, alguien había grabado una frase que, a simple vista, no había notado: nunca te dejaré ir. Esa inscripción me dejó intranquilo, aunque en ese momento no supe por qué. Intenté pensar en ello como una simple expresión de cariño hacia una mascota amada. Sin embargo, había algo en esas palabras que parecía un juramento, un pacto, una promesa que había trascendido más allá de la muerte. Con cada noche que pasaba, el maullido se hacía más insistente. Ya no era solo un lamento, sino una acusación, una llamada desesperada que exigía mi atención, que me arrancaba de la tranquilidad y me lanzaba a una espiral de paranoia. La figura del gato blanco comenzó a aparecer no solo en el cementerio, sino también fuera de él. Empecé a verlo en los lugares más inesperados, en la esquina de mi cuarto, en el reflejo de los espejos, incluso en los rincones oscuros de mi trabajo. Mi obsesión por aquel gato, por Dante, empezó a afectar cada aspecto de mi vida. Dejé de trabajar en el cementerio, convencido de que alejándome de aquel lugar maldito podría dejar atrás el tormento. Pero la situación solo empeoró. Cada noche, sin importar dónde estuviera, el maullido me encontraba. Podía ser un susurro suave en mis sueños o un grito desgarrador que me hacía despertar de golpe, empapado en sudor, con el corazón latiendo a toda velocidad. Un día, desesperado, volví al cementerio en mitad de la noche, con la esperanza de encontrar alguna forma de poner fin a mi tormento. Busqué la tumba de Dante, y cuando estuve frente a ella, decidí cavar. No sé qué me impulsaba, solo sabía que tenía que llegar al fondo de ese misterio, arrancarlo de raíz. A medida que mis manos removían la tierra, sentí una mezcla de repulsión y ansiedad. La tierra estaba helada, como si estuviera viva, como si resistiera mis esfuerzos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña caja de madera. La saqué con cuidado, aunque mi cuerpo entero temblaba, y abrí la tapa. Adentro, en lugar de encontrar el esqueleto de un gato, hallé algo mucho más perturbador. Era un collar de gato, uno de esos que llevan campanitas. Pero estaba desgastado, corroído, como si hubiera pasado mucho más tiempo enterrado de lo que indicaba la fecha en la lápida. Al tocarlo, sentí un calor extraño, casi como si la campanilla vibrara en respuesta a mi toque. De repente, el maullido se escuchó, pero esta vez no era un eco lejano, sino un grito desgarrador, fuerte, ensordecedor. Caí de rodillas, tapándome los oídos, intentando apagar aquel sonido que parecía desgarrar mi mente. Entonces, lo vi. El gato blanco, Dante, estaba frente a mí, tan real que podía ver cada detalle de su pelaje, cada brillo en sus ojos enfermizos. Su mirada no era la de un animal, era algo mucho más oscuro, más antiguo, como si en esos ojos amarillentos se escondiera algo que jamás debería haber visto la luz. Intenté moverme, retroceder, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una red de terror que no podía explicar. Dante se acercó lentamente, cada paso era un peso que se depositaba en mi pecho, impidiéndome respirar.
Cuando estuvo a centímetros de mí, se detuvo y sentí su aliento, frío como el hielo, rozando mi rostro. En ese momento, supe que aquello no era solo un gato, que lo que tenía frente a mí era algo que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo y que ahora, por alguna razón, había despertado. La campanilla sonó de nuevo, un tintineo suave pero profundo, como si proviniera de las entrañas de la tierra. El gato se desvaneció en el aire y el silencio volvió a reinar, pero no era un silencio tranquilizador, sino uno que parecía lleno de amenazas latentes, de promesas oscuras. En el suelo, solo quedó el collar, temblando levemente, como si aún estuviera vivo. Volví a mi casa esa noche, convencido de que al devolver el collar a la tierra había hecho algo, algo que no debía haber hecho. Intenté olvidar, seguir adelante, pero las cosas solo empeoraron. El maullido nunca cesó. Cada noche, incluso ahora, lo escucho. Dante se ha convertido en una sombra en mi vida, un recuerdo que no me dejará ir, una presencia que se cierne sobre mí, como un peso que aplasta mi alma. Ya no duermo. Cada vez que cierro los ojos, siento que él está allí, mirándome desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar algo que no entiendo, pero que sé que me pertenece. El perro de mi abuelo. Desde que era niño, ese cementerio de animales en las afueras del pueblo ha tenido un poder extraño sobre mí. Recuerdo la primera vez que lo visité, un día oscuro y frío. Mi abuelo había decidido llevarme consigo para despedirse de su viejo perro guardián, Rex. Era un pastor alemán imponente, con una mirada casi humana. Decía que, aún muerto, Rex seguiría cuidándolo, vigilando desde las sombras. Yo era un niño y me dejé llevar por las palabras de mi abuelo, pensando que tal vez, de algún modo extraño, Rex aún merodearía por allí, invisible, pero siempre al acecho. Al caer la noche, volvíamos por el mismo camino empedrado, bordeado de árboles desnudos que parecían crujir a nuestro paso. Ese día quedó en mi memoria como una grieta que nunca terminó de cerrarse, y aunque con el tiempo traté de olvidarlo, algunas experiencias son como fragmentos de hielo incrustados en el alma, permanecen intactos, esperando el momento para derretirse y ahogarnos en su memoria. Pasaron los años. Mi abuelo murió, y con él, toda conexión tangible con ese cementerio de animales. No volví a pensar en Rex ni en esa tarde hasta una noche, muchos años después, cuando decidí regresar a ese pueblo para cerrar algunos capítulos que nunca terminé de escribir. Era otoño, y el viento helado parecía traspasar mi abrigo. La noche estaba espesa, sin estrellas, y la carretera desierta solo me acompañaba con el ruido de mis propios pasos. Había algo en esa noche que resultaba perturbador, como si caminara entre sombras vivas. Al llegar a las cercanías del cementerio, algo en mí cambió. El aire se volvió denso y el frío se hizo más intenso, como si el ambiente me envolviera en una presencia antigua y callada, una presencia que había estado esperando. Caminaba sin prisa, tratando de convencerme de que solo estaba allí por curiosidad, para satisfacer esa extraña necesidad de cerrar ciclos, de enfrentar las cosas que uno evita por años. Mis pies se dirigieron sin vacilación al cementerio, aunque yo nunca había tenido la intención de entrar. Al cruzar el umbral del portón, una punzada recorrió mi columna. El lugar estaba abandonado, o al menos, eso parecía. Las lápidas, cada una de ellas, se erguían como testigos silenciosos de aquellos que alguna vez fueron amados, pero ahora descansaban olvidados. Sin embargo, el ambiente no era de paz. Sentía miradas, susurros apagados en la brisa que se enredaban en mis pensamientos, hasta que una certeza comenzó a asentarse en mi mente: no estaba solo. Empecé a caminar entre las tumbas de los perros, gatos y otros animales que alguna vez fueron compañeros fieles, notando la fecha de cada lápida. Algunas llevaban nombres grabados, mientras otras se desvanecían en el tiempo, como si jamás hubieran existido realmente. Y entonces, de repente, lo vi: Rex. El nombre estaba grabado en la piedra, cubierta de musgo y desgastada por los años, pero inconfundible. Algo en mí se agitó. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, y fue en ese momento que escuché el primer susurro. Era un sonido bajo, gutural, como el gruñido lejano de un animal. Miré alrededor, pero no vi nada. Solo sombras,
árboles moviéndose lentamente con el viento, y la luna que se asomaba a medias entre las nubes. Sin embargo, el gruñido se hizo más claro, más cercano. Mi respiración se volvió errática, y mis pasos, aunque silenciosos, retumbaban en mis oídos como el eco de un tambor siniestro. Intenté convencerme de que era solo el viento, de que no había nada allí. Pero entonces sentí un roce helado en mi mano. Fue tan fugaz, pero tan palpable, como si el frío hocico de un perro invisible se hubiera apoyado en mi piel. Mi instinto me empujó a voltear, pero no vi nada, solo la oscuridad envolviéndome. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el gruñido volvió, esta vez mucho más cerca, justo detrás de mí. Luché contra el pánico y empecé a caminar con pasos torpes, sintiendo como el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Era como si el cementerio estuviera vivo, respirando conmigo, siguiendo mis movimientos. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo en un abismo de sombras. De repente, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. La tierra se abrió como una trampa, y caí de rodillas frente a la tumba de Rex, el pecho latiendo con fuerza desbocada. Era como si una fuerza invisible me hubiera empujado hacia allí, obligándome a postrarme. Intenté levantarme, pero algo me lo impedía, algo que no veía, pero cuya presencia sentía como un peso insostenible sobre mis hombros. Fue entonces cuando lo vi. No puedo describir exactamente lo que era, pero en la penumbra frente a mí, las sombras parecían tomar forma. Eran contornos vagos, pero supe que pertenecían a un perro, grande y con una mirada brillante, casi sobrenatural. No era un perro vivo, pero tampoco era un espectro como los que suelen describir en las historias de fantasmas. Era, otra cosa, algo atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, un guardián oscuro, amarrado al cementerio por una lealtad que trascendía la muerte. Mi corazón se detuvo cuando la figura avanzó lentamente, como si me estuviera evaluando. No emitió sonido alguno, pero el gruñido resonaba dentro de mi cabeza, como un eco que se repetía en mis pensamientos. Mis manos temblaban y el frío comenzaba a apoderarse de todo mi cuerpo. Por un instante, sentí que mi alma misma estaba siendo drenada, como si algo invisible me arrancara el aliento. De pronto, el silencio se rompió. Un sonido seco, como de huesos quebrándose, resonó en el aire. La figura del perro se desvaneció, pero la sensación de peligro no desapareció. Me puse de pie, tambaleándome, y retrocedí, con el cuerpo entumecido y la mente en un estado de parálisis total. Cada fibra de mi ser gritaba por salir corriendo, pero mis piernas apenas respondían, como si el suelo me tuviera atrapado. Al intentar escapar, sentí que algo me rozaba la espalda, como una sombra densa y pegajosa, que parecía enredarse en mí con la intención de retenerme. Me volví, desesperado, y allí estaba de nuevo esa figura espectral, los ojos como brasas encendidas en la oscuridad, observándome, juzgándome. Supe, en ese momento, que no era solo el espíritu de un perro, sino una fuerza mucho más antigua, una energía sombría que habitaba el cementerio y se alimentaba del miedo, de la desesperanza. Corrí, o al menos lo intenté, hasta que mis pasos me llevaron fuera de aquel cementerio maldito. La presencia desapareció tan pronto como crucé el portón, pero su sombra se quedó en mi memoria, tatuada como una marca invisible. A partir de esa noche, mi vida cambió. A menudo siento esa misma presencia cuando la oscuridad cae, como si algo me estuviera observando, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. A veces, en noches especialmente frías, aún siento ese hocico helado en mi mano, como una advertencia silenciosa, como si Rex o lo que fuera que habita en aquel cementerio quisiera recordarme que no debo olvidar. ¿Olvidar qué? No lo sé, pero una parte de mí entiende que es mejor no saberlo.